Imagínate un ejército de Julio César contra otro de Alejandro Magno. ¿A quién le das tú la victoria entre esos dos sistemas? Bueno, viendo que las legiones romanas vencieron a las falanges macedónicas y sus sucesores, pues me voy a Roma, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay que tener en cuenta el genio estratégico de Alejandro Magno, ¿no? Entonces ahí no sé yo. Pero bueno, a priori, por lo que hizo la historia, voy con Roma porque la movilidad, la capacidad de adaptación de la legión es muy superior a la falange. La falange es compacta, es una masa de sarisas, ¿no? Que se mueven a una velocidad concreta. No puedes ir más rápido porque romperías la formación. Y la formación de la falange, ¿no? Esa falange, ese bosque de sarisas, es lo que le da fuerza. Por lo tanto, si tú te mueves más rápido, puedes rodearla y romper la formación, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, en la época de los tercios, que usaron un sistema muy similar a la falange macedónica, lo completaron con las alas de mosquetes, ¿no? Los mosqueteros que se ponían en los extremos del tercio, hacía que ante un posible ataque eso funcionase más factible, ¿no? Como en el caso de Alejandro no tenía esa opción, tenía arqueros, pero no los ponía igual que los tercios, yo creo que ganaría, para mí, Roma, pero porque me dijiste con Julio César, ¿eh? Si me llegas a decir con otro, pues a lo mejor no tenía la capacidad estratégica de ganar a Alejandro Magno, ¿vale? Sí, sí, no, yo por eso lo pregunto también porque sabía Sí. que no nos hemos metido en ese combate entre romanos y griegos, que también estuvo interesante y de hecho se dice que parte del diseño del ejército romano, o eso lo he oído yo siempre, no sé si es verdad o no, que parte del diseño romano se creó para vencer al ejército griego. ¿Eso es verdad Sí, o sí, no? bueno, ten en cuenta Por eso, que el enemigo potencial que tenía claro, la Roma eran gente que luchaba en forma de falange, ¿no? Es decir, claro. cuando hablamos de tropas púnicas, ¿no? La tropa de élite púnica eran hoplitas, eran soldados en formación compacta. Cuando hablamos, por ejemplo, de las luchas contra Pirro, ¿no? La famosa victoria pírrica, ¿no? Luchaban en formación de falange macedónica. Pirro era un militar de los sucesores de Alejandro Magno, por lo tanto, todas las guerras que tuvo Roma a partir del año 300 contra gente que vivía en el oriente era contra falanges macedónicas, por lo tanto, sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos con una pregunta de Catherine. La respuesta, pues bueno, que sea lo más breve posible. Es que la pregunta es compleja. ¿De qué forma crees que se hubiera podido salvar el Imperio Romano? Pues bueno, como hizo Oriente, se salvó hasta el año 1453. Es decir, no dividiéndose, no creando lo que tú dijiste muy bien, la feudalización. Si Roma se hubiese unificado y hubiese controlado los territorios, las regiones, ¿no? En un proceso de nacionalización, hubiese sido más fuerte. Pero bueno, también es muy difícil decirlo porque es verdad que la primera gran presión de los germánicos, ¿no? Se produjo, por ejemplo, los visigodos atacaron primero Constantinopla, ¿no? Y como vieron que no podían contra esa parte del imperio, asaltaron en la más débil que ellos consideraban que era la parte occidental, ¿no? Yo creo que la unificación y mantener el sistema de ciudades como vertebrador del imperio lo hubiese logrado, que es lo que pasó en la zona oriental, Sí, ¿no? Que perduró 1000 años. Es decir, cuando hablamos que Roma cayó Roma ciudad, que de hecho ni era la capital del imperio ya, era la sede del Papa. claro, El emperador vivía en Rávena, que era una pequeña ciudad, sí. en una marisma que estaba muy bien defendida, pero realmente Roma perdura. De hecho, tú a un emperador de Bizancio, él era emperador romano y se llamaban los romanos. De hecho, los turcos no los conocían como bizantinos, los conocían como los rum. De hecho, es algo que a lo mejor la gente, bueno, los que estudiamos historia lo sabemos, ¿no? Pero la gente en general llamamos bizantinos al Imperio Romano de Occidente y nos da igual. Realmente ese nombre lo dieron historiadores germanos, alemanes, para decir que el Imperio Romano auténtico es el Imperio Sacro Germánico. Es decir, el sucesor de Roma, al caer, son ellos, el Imperio Germánico. Porque lo otro no es Roma, lo otro es Bizancio, la ciudad de antes de Constantino. Constantinopla, su nombre griego era Bizancio. Y entonces lo que hizo es, los historiadores germanos,
alemanes, fue intentar debilitar la romanidad de Oriente para fortalecer al Imperio Sacro Germánico como el heredero de Roma. Sí, sí, muy interesante esto último, efectivamente. Comentan por aquí el Bosco que qué importancia tuvo Hispania dentro del Imperio Romano. A ver, fue un sumidero de comida, de comida, de oro. La mayor mina de oro de Roma y el mayor aporte con el que se pagaban las legiones romanas era el oro de las médulas y las minas asturianas, ¿no? En la zona de Cangas de Narcea, Ibias, esa zona del oriente asturiano hay minas de oro. Era población romanizada, de la más antigua, cuna de emperadores. Tuvimos a Adriano, a Trajano, a Teodosio, emperadores hispanos, no españoles, ¿vale? Ellos eran romanos y conservaban romanos, pero vivían en Hispania, ¿no? Por lo tanto, tenemos una población muy romana, muy romanizada. De hecho, el sistema de romanización en Hispania funcionó muy bien. Sí, sí, sobre todo en la costa del Levante. Sí, sí. Comentan por aquí una pregunta también interesante, comenta Luis Torre, ¿por qué la batalla de Adrianápolis es considerada como el inicio de la caída de Roma cuando ellos tuvieron derrotas peores como la de Arausio y Carras, donde pudieron recuperarse rápidamente? Básicamente por lo que acabas de decir, porque pudieron recuperarse rápidamente y con este caso la recuperación no fue muy eficaz. Es decir, los visigodos vencieron, lograron que Roma les concediese territorio en Roma y vieron la debilidad y fueron aprovechando cada vez que había debilidad en algún soberano romano, ¿no?, para atacar e ir ampliando su territorio, ¿no?, y llegar incluso a dirigir la propia, digamos, Roma, ¿no? Es decir, aquí también esto es complejo, ¿eh? Los visigodos en el fondo no querían destruir Roma, querían ser Roma. O sea, esto es interesante, ellos querían crear una nueva Roma y suceder a Roma. Es decir, esto es algo muy interesante en el tema de los visigodos. De hecho, cuando los visigodos, tengo la suerte de contar, bueno, con José Sotochica como colaborador de mis programas de podcast, y José lo tiene muy claro, es decir, los visigodos destruyeron Roma a su pesar, si me entiendes, ¿no? Querían ser Roma. Y de hecho se ve muy bien en nuestro reino visigodo Hispanorum, ¿no?, como hereda todo el ideario religioso, político de Roma. Sí, comentan por aquí una pregunta más técnica. Preguntan si fue el uso del estribo en la caballería fundamental para la derrota de los ejércitos romanos en el siglo V. Sí, a ver, el estribo es esencial porque facilita la carga. Claro. El estribo se empieza a introducir en esta época, siglo V, siglo VI, ¿vale?, y permite la carga de lanza. Es decir, antiguamente la lanza, el compto, que era la lanza pesada de caballería, se cogía a dos manos, se solía cruzar, pero no se cargaba con ella, sino que se iba a caballo y se daba con el brazo así. Tú tenías que dar fuerza con el brazo para clavarla. Con el estribo permite tener la lanza en ristre, la lanza recta, y que sea la fuerza del caballo la que dé el golpe al enemigo. Por lo tanto, permite la carga de caballería. Bueno, hay que tener en cuenta que esto es un elemento más, es decir, hay muchos más elementos, ¿vale? Es decir, el estribo facilita a la caballería su misión de romper la línea enemiga, que hasta ese momento no se hacía, ¿vale?